Hola a todos, reciban un cordial saludo del grupo número 8. Esta es la presentación de los capítulos 2 y 3 del libro de Ucabi, referente a las redes inalámbricas. El grupo está conformado por mi persona, Washington Aliceño Cedeño, Cuenca Mesa Franklin Andrés, Murillo Mendoza Freddy John, Molina Velázquez María José y Vera Almeida Cristian. Dentro del capítulo 2 tenemos los estándares de radiofrecuencia, de los cuales cuentan con 5 subtemas que van a ser vistos a continuación. Estándares de radiofrecuencia, o también conocidos como RF. Para comunicarse con éxito, los dispositivos inalámbricos deben encontrarse primero en el espectro de radiofrecuencia, RF, y luego usar métodos compatibles para generar señales de radiofrecuencia, modular y codificar datos, negociar parámetros y características de comunicación. Todo sin interferir con la operación de otros dispositivos inalámbricos. Regulatory bodies o cuerpos regulares. La porción de radiofrecuencia del espectro de frecuencia varía aproximadamente de 3 kHz a 300 GHz. Las frecuencias dentro del espectro de radiofrecuencia están disponibles porque existen en todas partes, pero no es aconsejable utilizar ninguna frecuencia a voluntad. Para mantener el espectro de radiofrecuencia organizado y abierto para un uso justo, se formaron organismos reguladores. El I2R. Para gestionar los espectros de radiofrecuencia, las Naciones Unidas crearon lo que es el sector de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la cual se esfuerza para hacer que el espectro de radiofrecuencia sea utilizable por todos los países, además de asegurarse de que estas señales no interfieran con las del otro país. Mantiene 3 regiones, las cuales están en región 1 Europa, África y hacia el norte, región 2 lo que es América del Norte y América del Sur, y la región 3 Asia Meridional y Australasia. Este organismo asignó los siguientes 2 rangos de frecuencia, especialmente para las aplicaciones industriales, científicas y médicas, por sus siglas ISM, las cuales son de 2,4 a 2,5 GHz y de 5.725 a 5.825 GHz. El propósito de estas bandas son muy amplios, ya que el acceso es abierto y cualquier persona que quiera puede utilizarla. La banda ISMP no tiene licencia y no necesita registro ni aprobación para transmitir en una extra frecuencia. Por tanto, están propensos a lo que son interferencias y un mal uso. La FCC, o Comisión Federal de Comunicaciones, regula las frecuencias de los canales y la potencia de transmisión. Este organismo asignó el espacio de frecuencia de la Infraestructura Nacional de Información sin licencia, por sus siglas UNII, en la banda de 5 GHz para uso de las inalámbricas, que en realidad son 4 subbandas separadas. Y como se puede ver, la banda 4 es conocida como o utilizada como ISM. Para estas bandas sin licencia de 2,4 y 5 GHz, la FCC requiere límites estrictos de la IRP, la cual es la potencia isotrópica radiada equivalente que pueden presentar estas antenas isotrópicas. Para evitar que los usuarios excedan este límite de potencia, en un principio se había propuesto que se den transmisores únicos y no estándar, por lo que Cisco utiliza una variante del conector roscado Neil-Conselman o TNC en su equipo. Y luego después se utilizó un TNC con polaridad inversa, que es el RP-TNC, que es idéntico al TNC pero que tiene una parte macho y una parte hembra, o sea, que no permite que se conecte un TNC. En otras palabras, lo que hace es que no se dependa tanto del FCC ni del conector del RP-TNC para limitar lo que es el IRP, ya que eso tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y los transmisores en la banda de 2,4 GHz se pueden usar en interiores o exteriores, y la potencia emitida por el transmisor debe limitarse a los 30 dBm y la IRP a 30 dB. Además se supone una ganancia de antena de 6 dBm, los cuales tienen que estar acorde a 2 reglas. Uno, que es enlaces punto a multipunto, en donde cuando la señal se propaga puede realizar ciertos acuerdos acorde a una regla, que es 1 a 1, que por cada dBm que se elimine el transmisor se puede agregar un dBi a la ganancia de la antena, siempre que no supere la potencia de 36 dBm. Y de enlaces punto a punto, que sigue una regla de 3 a 1, que por cada dBm que se eliminen se pueden agregar 3 dBi a la ganancia de esta antena. Este IRP resultante puede superar los 36 dBm, pero no puede exceder los 56. Los transmisores que se utilizan en la banda de 5 GHz pueden seguir los límites de la FCC, como se puede ver en la imagen.
Y cuando se detecta una señal de un dispositivo aprobado, como un radar militar o meteorológico, por lo general es que se hablan del camino y utilizan una frecuencia diferente. Y esto se conoce como sección de frecuencia dinámica. Otro organismo que hay es el ETSI, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, que permite el uso de las LAN inalámbricas en el ISM de 2,4 GHz y la mayoría de la misma de las bandas UNI de 5 GHz. Sin embargo, la banda número 3 es una banda que posee licencia y no se puede utilizar por este organismo. Además de que este organismo también también incluye lo que es el DFS. Otros cuerpos reguladores. Un país puede tener tanto su cuerpo regulador o puede cumplir partes o todas las regulaciones que le provee otro organismo más grande y que lo tenga establecido. Estos países utilizan un conjunto común de regulaciones de radiofrecuencia que se conocen como un dominio regulador. Cisco fabrica dispositivos inalámbricos para utilizar en al menos 13 dominios reguladores diferentes. La operación básica de las LAN van a ser la misma, pero puede diferir ya sea en los rangos de frecuencia, los canales o las potencias máximas utilizadas por estos de aquí. El cuerpo de estándares de la IEEE. Para pasar datos a través de un enlace inalámbrico, se deben definir y estandarizar muchos parámetros, para lo cual el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos mantiene estándares de la industria que son utilizadas en las LAN inalámbricas. Todos los estándares IEEE 802 se refieren a las redes de área local y metropolitana, LAN y MAN respectivamente. Estos se concentran en acceder a los medios de radiofrecuencia compartidos, capa física, y en enviar y recibir tramas de datos, la capa de enlace de datos. El IEEE se organiza en grupos de trabajo que tienen una membresía abierta. A cada grupo de trabajo se le asigna un número de índice que se agrega al número de familia estándar 802. En este caso podemos ver la 802,1, la 2, 3, 4, 5 y la 11, que es la que vamos en este caso, a centrarnos más. Cada vez que se inicia una nueva enmienda, se forma un nuevo grupo de tareas para colaborar y desarrollarla. Cuando se completa un borrador de enmiendas, debe ser votado y ratificado. Por ejemplo, estándar 802,11 original se emitió en 1997 y se conoce como 802,11 en 1997, con el año. Periódicamente, el trabajo del IEEE 802 elige revisar el estándar 802,11 en su conjunto. Es decir, cuando tiene una nueva versión, se enrolla todo y se absorbe en el nuevo estándar actualizado. Desde su introducción en 1997, el estándar 802,11 ha sido revisado en 1999, 2007 y 2012. El estándar 802,11 2012 actual tiene más de 2.700 páginas. Ahora los canales de uso de la banda ISM de 2,4 GHz, que es una de las bandas que hace uso del 802,11. Tiene 14 canales y estas se dividen en espacios de 5 MHz, exceptuando el canal 14. Aquí podemos ver los canales con su respectiva frecuencia. El estándar 802,11 permite el uso del espectro extendido de secuencia directa o la DSSS o de multiplicación por división de frecuencia ortogonal o FDM en la banda de los 2,4 GHz. Con solo 5 MHz entre canales, esto permite que los canales vecinos de 2,4 GHz se superponen e interfieran entre sí. Aunque la banda se compone de 14 canales, no todos pueden usarse en todos los países. Por ejemplo, la FCC limita la banda de los canales de 1 a 11 solamente. El EXI permite los canales del 1 al 13. Japón permite que se utilicen los 14 canales, pero el 14 tiene algunas restricciones. Ahora veremos sobre los canales de banda, que son llamadas UNII de los 5 GHz, que es para el 802,11. Está organizada en 4 bandas principales y estas en más pequeñas, que son la UNWI 1, UNWI 2, UNWI 2 extendida y UNWI 3. Todas las bandas están divididas en canales que están separados por 20 MHz. Vamos a ver una tabla que nos explica sobre las bandas. Aquí otra tabla extendida que es sobre el UNI 2 extendido y el 3. Todo el espacio de frecuencia de 5 GHz se define como una secuencia de canales separados a 5 MHz, comenzando con el canal de 0 a 5 GHz. Por lo tanto, el primer canal UNWI1 está ubicado a 5180. La FCC originalmente asignó 3 bandas separadas como UNWI1, la 2 y la 3, cada una con 4 canales de 20 MHz. El estándar 812 permite que solo se usen esquemas de codificación y modulación OFDM en las bandas UNI. OFDM requiere un ancho de banda de 20 MHz, lo que encaja perfectamente en esta banda. Los canales adicionales también se pueden aprovechar para escalar el rendimiento de la LAN inalámbrica.
Hoy en día siempre estamos conectados a una conexión Wi-Fi. Esto se lo debe gracias a la Asociación de Ingenieros que se encargan de desarrollar estándares de red, como por ejemplo el estándar 802.11. Este estándar fue ratificado en 1997, el cual define los mecanismos que los dispositivos pueden usar para comunicarse de forma inalámbrica entre sí en una área local. Este estándar incluye el sistema de transmisión de tipo FHSS y de SSS bajo la banda de 2.4 GHz y la velocidad de datos de 1 a 2 megabits por segundo. El estándar 802.11 lleva con nosotros ya prácticamente en funcionamiento 21 años y durante este tiempo ha dado a desarrollar nuevas versiones como la enmienda 802.11b. Para aumentar lo que es el rendimiento sobre el estándar 802.11 de 1997 se introdujo la 802.11b en 1999, la cual ofrecía velocidades de datos de 5.5 megabits por segundo y 11 megabits por segundo, bajo la transmisión de DSSS y bajo la banda de 2.4 GHz. Como vemos en el gráfico, se encuentra en este rango de acá. La enmienda 802.11g fue lanzada o rectificada en 2003 para aumentar aún más las velocidades de datos si se necesitaba un tipo de transmisión diferente. Está bajo la transmisión de tipo ERP o FDM y tiene una que podemos seleccionar uno de los 8 esquemas de modulación diferentes para diferentes dispositivos inalámbricos. Podemos elegir las velocidades de 6 a 54 megabits por segundo y bajo la banda de 2.4 GHz. Puede parecer lógico simplemente usar la 802.11g y sus velocidades de datos más altas en todas partes, pero esto significa que los dispositivos 802.11g y B no pueden comunicarse directamente porque no pueden entender las señales de RF del otro. El 802.11a este contiene una amplia variedad de transmisores, incluso hornos de microondas, y puede usarse bajo la banda 2.4 GHz, sin tener en cuenta los canales. Esta enmienda restringe que el dispositivo pueda usar solo OFDM. El resultado final es un conjunto de esquemas de emulación y velocidades de datos que son idénticos. También contamos con 8 diferentes tipos de emulaciones y podemos seleccionar y admitir velocidades de datos de 6 a 54 megabits por segundo, y lo que la diferencia es que puede estar bajo la banda de 5 GHz. El 802.11n en las mejores condiciones, tanto 802.11g y 802.11a son capaces de ofrecer velocidad de datos de 54 megabits por segundo, pero esta enmienda se publicó en 2009 con un esfuerzo para escalar más el rendimiento de la área LAN inalámbrica, con un máximo de velocidad de 600 megabits por segundo. Lo que más destaca que es que un dispositivo con 802.11n puede tener múltiples antenas, múltiples transmisores y múltiples receptores. Esto describe la forma T por R, donde T es la transmisión y R el número de receptores. Por ejemplo, este dispositivo mismo de aquí, que acá que vemos como ejemplo de referencia, cuenta con 2 transmisores y 3 receptores. Agregación de canales. Un dispositivo LAN inalámbrico 802.11a y el 802.11g tiene un transmisor y un receptor, y cada canal OFDM de 20 MHz tiene 48 soportadoras. Para transportar datos en paralelo, la enmienda 802.11n aumentó el rendimiento del canal en 20 MHz. Al aumentar el número de soportadoras de datos a 52, además introdujo radios que podrían operar en un solo canal de 20 MHz o un solo canal de 40 MHz. Los canales agregados siempre deben unir 2 canales adyacentes de 20 MHz. Como podemos ver en la imagen, podemos observar lo que es una agregación de canales. El gráfico muestra una comparación entre 2 canales de 20 MHz y un canal de 40 MHz, formando canales de 36 y 40 en la banda de 5 GHz. Sin embargo, el espacio tranquilo que solía sentarse entre los 2 canales de 20 MHz puede utilizarse en soportadoras adicionales de 40 MHz. Bueno, a medida que utilizan más soportadoras, se pueden transportar datos a través del tiempo. Multiplexación espacial, SM. La agregación de canales puede duplicar el rendimiento al duplicar el ancho del canal, todo con una sola cadena de radio. Un dispositivo de protocolo 802.11n puede tener múltiples cadenas de radio, esperando ser usado.
para aumentar aún más el rendimiento de los datos. Los datos pueden multiplexarse o distribuirse a través de 2 o más cadenas de radio, todas operando en el mismo canal, pero separadas. A través de la diversidad espacial, la clave es tratar de mantener cada señal aislada o distinguirse fácilmente de las demás. Hay que tener en cuenta que un dispositivo MIMO puede omitir un número diferente de espacio único entre corrientes de lo que tienen transmisores o receptores. El número de posibles espacios de las transmisiones dependen de la capacidad de procesamiento del dispositivo 802.11n y no del número de sus radios. Eficiencia de la capa MAC. Si una trama no se reconoce, el transmisor puede suponer que la trama se perdió, debe reenviarse. Por lo tanto, la sobrecarga de mensajes de reconocimientos intercalados con cada trama transmitida es ineficiente y utiliza el tiempo de aire en los medios compartidos. Si de una manera dos símbolos llegan demasiado juntos, puede interferir entre sí y corromper los datos recibidos. Esto se conoce como inter-symbol interference. Como opción se puede configurar un dispositivo 802.11 para usar un intervalo de guardia en nanosegundos, o sea, mucho más corto. Y esto permite que los símbolos OFDM se transmitan más a menudo, aumentando el rendimiento aproximadamente un 10%, pero a expensas de poder generar datos de corrupción. Transmitir la formación del hash, T por BF. Cuando un transistor con una sola cadena de radio envía una señal RF, cualquier receptor que esté presente tiene la misma oportunidad de recibir e interceptar la señal con la formación que ha transmitido. En la fase de la señal se altera a medida que se alimenta a cada cadena de transmisión, de modo que el resultado, todas las señales llegarán a fase a un receptor específico. Las mismas 3 copias de la señal también llegan en el momento del dispositivo A, que no está dirigido por T por BF. Por lo tanto, la formación que hace la transmisión puede usar retroalimentación explícita de un dispositivo 802.11 en el otro extremo, permitiendo al transmisor hacer ajustes apropiados a la señal transmitida en esta fase. A medida que se recompila la información T por BF sobre cada dispositivo remoto, un transmisor puede que mantenga una tabla de dispositivos y ajustes a una fase para que pueda enviar transmisiones enfocadas a cada uno dinámicamente. Según los datos que recibe de un dispositivo remoto, los valores de fase se pueden calcular y realizar en transmisiones de datos que se devuelven. Una copia es mejor que las otras, o una copia puede ser mejor por un tiempo y luego empeorar como los demás. En cualquier evento, 802.11 ofrece la combinación de relación máxima de características que puede combinar las copias para producir una señal que representa la mayor versión de un momento dado. El resultado final es la señal reconstruida por una SNR mejorada y sensibilidad del receptor. Recordemos que 802.11g y 802.11a están basados en OFDM y pueden usar una base binaria Shift Keying, Character Path Shift Keying y 16 QAM y esquemas de modulación 64 QAM. Alianza Wi-Fi. La Wi-Fi Alliance es una asociación de la industria sin fines de lucro compuesta por menos fabricantes en todo el mundo, todos dedicados a promover el uso inalámbrico. Dirigirse al problema de los productos inalámbricos incompatibles. Wi-Fi Alliance introdujo el programa certificado de Wi-Fi en 2000. Si un producto inalámbrico pasa las pruebas, luego se certifica y recibe un sello certificado de Wi-Fi de aprobación. Por ejemplo, un producto Wi-Fi certificado 802 debe implementar correctamente las siguientes características de baja entre muchos otros. Al menos 2 corrientes espaciales, bloquear el reconocimiento, operación de 2.4 y 5 GHz y agregación de canales. El capítulo 3, señales de radiofrecuencia en la vida real. ¿Qué es la interferencia? En redes inalámbricas la interferencia se refiere a todas las interacciones negativas de radiofrecuencia entre dispositivos transmisores que pueden ocasionar un ruido, atenuación u otros aspectos que sean perjudiciales. Tenemos la interferencia de cocanales, que esta se refiere a la señal de un transmisor que se superpone a otra dentro de una misma frecuencia o canal. Por ejemplo, si 2 transmisores están utilizando el mismo canal y sus señales están completamente superpuestas, no tendrán problema mientras estos transmisores no envíen datos al mismo tiempo, puesto que los dispositivos LAN deben competir por el uso del tiempo de envío. Esta interferencia en cocanales es un mal necesario, por así decirlo, ya que la banda de 2,4 GHz solo ofrece 3 canales que no se superponen, que son el 1, el 6 y el 11. Si 2 dispositivos cercanos no deberían estar ubicados en el mismo canal si sus señales son muy fuertes, ya que habría una gran interferencia. Un transmisor solo debe compartir canal con otros a una distancia donde las señales recibidas
sean más débiles. Y una buena práctica es colocar el transmisor en un canal donde no se vaya a exceder los 19 dBm alrededor de otra señal recibida, ya que esto mantiene una buena señal SNR en el área del transmisor. Con SNR se refiere a la relación entre la señal y el ruido. La interferencia por canales vecinos. Esta sucede cuando dos o más transmisores se encuentran en canales que están cercanos entre sí, causando que se superpongan entre ellos. Un ejemplo sería cuando están utilizando, por ejemplo, un canal 3 y un canal 4. No se superponen totalmente, pero ciertas porciones de la señal sí se superponen, haciendo que haya interferencia lo suficiente como para que sea perjudicial. Para remediar esta situación, todos los transmisores en el área deben ser configurados para usar los 3 canales sin superposición de la banda 2,4 GHz que ya fueron nombrados. En la banda de los 5 GHz la interferencia de estos canales no es un tanto problema, ya que la superposición no es significante. Y cuando se trabaja con 5 GHz como buena práctica, se debería seguir evadiendo colocar los APs vecinos en canales vecinos para evitar que haya interferencia. Interferencia por dispositivos que no son del estándar 802.11. La banda de 2.4 GHz es parte de la banda ISM, Industria Científica y Médica. Eso significa que existen dispositivos que pueden compartir la misma frecuencia. En práctica, una elegante solución no es posible. Muchos de los dispositivos 802.11 no se sitúan en un canal, sino que su frecuencia salta en el espectro. Algunos dispositivos no adhieren ningún esquema de canal. Una transmisión constante de microondas puede volver los canales de LAN inusuables. Para mitigar la interferencia entre los no dispositivos 802.11, necesitas eliminar la fuente o reemplazar los dispositivos por modelos que no usen la banda 802.11, de ser posible. Pérdida de ruta en espacios libres. Cada vez que se transmite una señal de radiofrecuencia desde una antena, su amplitud disminuye a medida que viaja a través del espacio libre. La ola tiene una forma curva tridimensional que se expande a medida que viaja. Es esta expansión o propagación la que hace que la intensidad de la señal se debilite. Incluso, si no hay obstáculos en el camino entre el transmisor y el receptor, la intensidad de la señal se debilitará. Señales enviadas en el espacio exterior se degradan. Una señal de radiofrecuencia se propaga a través del espacio libre como una onda, no como un rayo o una línea recta. Es decir, que así esté en el espacio o en la atmósfera terrestre, igual la señal se va a degradar. Incluso si no hay obstáculos en el camino entre la señal del transmisor y el receptor, la intensidad se debilitará. Como podemos observar en la imagen, suponiendo que ese punto de en medio es un transmisor o una antena, la onda, bueno, según la imagen que es una esfera perfecta, aunque en la vida real no es así, es más como un esferoide. Supongamos que a medida que suponiendo que la antena es un punto pequeño, de modo que la energía de radiofrecuencia transmitida viaja en todas las direcciones, se puede tomar que es como una esfera creciendo. Claro que en la vida real no sería tan perfecta como se ve en la figura, sino que sería más bien un esferoide. A medida que la ola viaja hacia afuera, la esfera aumenta de tamaño. Por tanto, la misma cantidad de energía que sale del pequeño punto pronto se extiende sobre una esfera de constante expansión. Incluso si existiera una antena que transmitiera en un haz estrecho, la energía seguiría viajando como una onda y se expandiría. Esto es por una característica física de ella. Independientemente de la antena utilizada, la cantidad de pérdida de intensidad de señal es constante. La pérdida de trayectoria de espacio libre se mide en decibel, en dB, se puede calcular de acuerdo a la siguiente ecuación. dB es igual a 20 por logaritmo de base 10 de la distancia, más 20 por logaritmo de base 10 de la frecuencia, más 32,44. La pérdida de la trayectoria del espacio libre es una función exponencial. La intensidad de la señal cae rápidamente cerca del transmisor, pero más lentamente al alejarse. Esta pérdida es una función entre la distancia y la frecuencia solamente. Lo bueno de esta fórmula es que nos permite calcular la pérdida de ruta de espacio libre para cualquier otro escenario.
Y esto es bastante bueno porque nos ayuda a escatimar costos o ver los escenarios que nosotros tenemos. Por ejemplo, si lo vamos a desplegar dentro de una casa o en espacios libres, qué equipo necesitaríamos, como puede ser un router o puede ser adaptado con una antena de mucho mayor alcance. Si vamos a usar la banda de 5 GHz o la 2,4, esto puede ayudarnos bastante como para hacer un cálculo sencillo a priori. Bueno, aquí podemos ver una imagen de se ven dos transmisores de 5 GHz y 2,4 GHz, donde podemos ver que si están a la misma potencia, el 5 GHz tiene un alcance mucho menor que el de 2,4 GHz. Mitigar los efectos de la pérdida de la ruta de espacio libre. Para superar la pérdida de espacio libre podemos simplemente aumentar la potencia de salida del transmisor, es decir, tener una antena con bastante potencia, pero este enfoque puede funcionar bien para un transmisor aislado, pero puede causar mucho problema de interferencia cuando estamos en una zona donde hay varios transmisores. La solución más robusta es usar esquemas de codificación y modulación más complejos para transportar más datos cuando la SNR es alta. Es decir, que cuando estamos más cerca del dispositivo transmisor, tenemos una codificación o modulación mucho mejor que envía bastantes datos en una señal. Mientras que al estar más lejos, al necesitarse de más retransmisión, usaremos una codificación y modulación que tiende a llevar menos información por cada onda que transmite, pero que tiende a ser mucho mejor para esas distancias. La sección del esquema, bueno, aquí podemos ver una imagen donde es como la representación lo había explicado, y las velocidades aproximadas que pueden tener, que es 54 megabits por segundo a cierta distancia, y a medida que se va alejando podemos ver que se va degradando la señal. Como podemos ver, se explica que como es logarítmica la función de la potencia, decae bastante desde 54 hasta 24 megabits por segundo, pero luego comienza a decaer de forma un poco más lenta, que viene 18, 12, 11, 9 y 6 megabits. El DRS es el esquema con el cual se conoce a este tipo de cambio o switch entre cada tipo de modulación. Este de aquí es automático y no es manual. Hay que recalcar que cada fabricante tiene su propia implementación de DRS, por lo cual no siempre van a ser similares. DRS también es conocido por muchos nombres alternativos como adaptación de enlace, modulación y codificación adaptativa y adaptación de velocidad. Reflexión. Si una señal de radiofrecuencia que viaja como una onda se encuentra contra un material reflectante denso, la señal puede reflectarse, es decir, que cambia la dirección hacia la que ésta se propaga. La reflexión no necesariamente es mala porque no, es solo una copia de la señal original. Sin embargo, si tanto la copia como el original llegan a un receptor fuera de tiempo entre ellos, causarían una multitrayectoria. Como podemos ver en la imagen, podemos ver cómo la señal va tomando una dirección distinta a la que tenía desde un inicio, que sale desde el emisor. Bueno, cuando un receptor combina las dos señales, resulta una representación pobre de la señal original, débil y distorsionada, lo que daña los datos. Una señal inalámbrica al aire libre puede ser reflejada por objetos como un cuerpo de agua, vidrio reflectante de un edificio o la superficie de la Tierra. Cuando se producen transmisiones por trayectos múltiples, puede haber dos resultados. El receptor tiene una sola cadena de radio y todas las señales entrantes originales reflectadas se combinan en una señal compuesta pobre y propensa a errores. Como podemos ver en la imagen, vemos que hay una señal original y hay una copia reflectante, que es la que choca con un material un poco más denso y va creando una copia de la original. El receptor tiene múltiples cadenas de radio y emite múltiples entradas y múltiples salidas. Cada señal de llegada puede recibirse en una antena o radio distinta, por lo tanto aquellas copias reflectadas pueden llegar a recibirse. El procesamiento adicional puede mejorar la calidad de la señal o extraer múltiples flujos de datos, lo que hace que algo sea bueno en una mala situación. Absorción. Si una señal de radiofrecuencia pasa por un material, puede absorber parte de su energía. La señal se atenuará y cuanto más denso el material, más se atenuará la señal. Por ejemplo, cuando una señal inalámbrica pasa a través de una pared en un edificio, la señal se atenuará dependiendo de los materiales de construcción de la pared y se atenuará más o menos la señal. Una pared con paneles de yeso la atenuará de 4 a menos 4 decibeles y un muro de hormigón sólido lo puede atenuar en menos 12 decibeles. Entre más denso el material, mayor la atenuación.
Como podemos ver en la imagen, vemos una señal, es una señal de radiofrecuencia que al atravesar un material más denso que ella, una pared, por ejemplo, atenuará su señal en una gran cantidad de decibeles. Otras condiciones climáticas pueden afectar cuando existe lluvia, granizo, nieve. Dependiendo de la intensidad de esto, se puede afectar la señal. Otro ejemplo menos obvio de absorción es el cuerpo humano, que está compuesto principalmente de agua. Dependiendo de cómo esté orientada la persona con respecto al transmisor, su cuerpo podría asentarse entre el transmisor y el receptor, atenuando la señal. Un aula, un auditorio podría estar lleno de cuerpos humanos y cada uno es un potencial atenuador de la señal de un transmisor. Un experimento rápido reveló que el cuerpo humano atenúa la señal de 2.4 GHz por menos 5 decibeles. Bueno, la dispersión. Cuando una señal de radiofrecuencia pasa por un medio áspero, desigual o formado por partículas muy pequeñas, la señal puede dispersarse en muchas direcciones distintas, como podemos ver en la imagen. Este efecto es debido a que las pequeñas superficies irregulares pueden reflejar la señal. Y no solo eso, sino que la dispersión puede ocurrir cuando una señal inalámbrica pasa a través de un ambiente polvoriento o arenoso. La arena, principalmente de la cual está compuesta el vidrio, tiene algunas partículas que pueden llegar a reflectar la señal. De ahí es donde viene la dispersión, donde una señal que viene directa, uniforme, puede cambiar su dirección y reflejarse a cualquier otra dirección y no solo atenuarse, sino que cambiar su trayectoria y su potencia. Refracción. Cuando una señal de radiofrecuencia se encuentra con el límite entre los medios de dos densidades distintas, también puede refractarse, teniendo un efecto como si se doblase. Cambiando el ángulo de la dirección, la velocidad de la onda también puede verse afectada a medida que pasa a través de los diferentes materiales. Una señal que puede refractarse cuando pasa a través de las capas de aire que tienen diferentes densidades o a través de paredes de edificios son diferentes densidades. Como podemos ver en el ejemplo, vemos como una señal que viene de forma horizontal cambia su dirección y en un ángulo. Difracción. Bueno, una señal de radiofrecuencia, cuando se acerca a un objeto opaco o que puede absorber la energía cuando lo golpea, logra rodearlo sin dejar espacios o zonas muertas. Sin embargo, al acercarse o unirse de nuevo a las ondas cuando la rodean el objeto en cuestión, estas no vuelven a ser las mismas puesto que ya han sido distorsionadas. Pueden simplemente separarse por la mitad y volver a cruzarse, o podrían volverse en dos señales distintas, pero con el mismo origen, el mismo destino. Cuando se diseña una comunicación inalámbrica, la orientación y la altura se debe tener en cuenta, ya que es una parte crucial para garantizar la calidad de señal que le llegará al receptor. Una de las partes más importantes para calcular lo que es la altura, se debe tener en cuenta lo que es la línea de visión y la zona de Fresnel. Acerca de la línea de visión, se refiere a un camino limpio sin obstáculos entre la antena transmisora y la antena receptora, desde la cual de forma literalmente se puede observar la una a la otra. Pero una línea de visión no sería lo suficiente, ya que con esto se necesitaría lo que es la zona de Fresnel, el cual se refiere al radio que se debe dejar despejado alrededor de la línea de la vista de un enlace de telecomunicaciones para reducir las interferencias causadas por la reflexión de la onda de objetos cercanos. Fresnel hizo un estudio, una serie de zonas donde los obstáculos pueden afectar la onda por efecto de la reflexión e interferencia, pero para fines prácticos es importante al menos calcular una de ellas. Como observamos en el gráfico, vemos lo que es la línea de visión y los cálculos de la zona de Fresnel, que son prácticamente el radio que se debe dejar despejado. Otro es que las variables que intervienen en lo que es para el cálculo de la zona de Fresnel es la distancia que hay entre las antenas de transmisión y la antena receptora y la frecuencia de la señal que se transmite. Este cálculo se lo puede hacer bajo la fórmula del cálculo de Fresnel, que es el R, que es igual a 17,3 por la raíz cuadrada de la distancia 1, o sea de la antena de transmisión, por la distancia de la antena de antena receptora sobre la frecuencia que se transmite entre estas antenas por la distancia total que existe entre estas dos antenas.
tanto de la transmisión y de la receptora.